Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Indiferente Virreinal del mes de abril. Hoy tenemos el gusto de recibir a Kate Mills, que bueno, pues le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para participar en nuestro seminario. Kate Mills es investigadora postdoctoral en el departamento Gerald Wolf del Kunst en Florencia y actualmente está trabajando en un proyecto que está estudiando cómo entrelazar las relaciones que surgen entre los desastres naturales y las producciones artísticas en un espacio, pues, la verdad, muy sugerente como es el Cusco en Perú, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Presentó su tesis doctoral en 2024 en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard, con una tesis titulada o que investigaba sobre the Edification of Prayer, the Convents of Santa Clara and Santa Catalina in Cusco, Perú, in the 17th century, donde pues ya apuntaba maneras, ¿no? Donde estaba explorando esa relación entre arquitectura, arte devocional y rituales en esos conventos cusqueños a lo largo del siglo XVII. Ha recibido varias becas internacionales como la Toma Predoctoral Fellowship, la Porter Traveling Grant y además ha participado en proyectos como el de Santa Teresa de Ayacucho, organizado por la UTEC y el Fondo de la Embajada Estadounidense para la Preservación de Patrimonio Cultural. En 2014 también participó y recibió un máster de estudios avanzados de Historia Moderna de la Monarquía de España, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, donde llevó a cabo una tesis que recibió la matrícula de honor sobre el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, con María José del Río, con quien publicó un maravilloso artículo, ¿no?, sobre en este maravilloso libro Espolia Santa, en la editorial Acal, donde ellas trabajaban ese concepto, ¿no?, de reliquias en movimiento, las fiestas devocionales, no, perdón, las fiestas de los santos en el convento madrileño de las Descalzas Reales hacia 1650. Y finalmente también me parece que es otro granito de su currículum, que junto a José Araneda, ellos son los responsables, los hosts del podcast de Las cosas tienen vida en Spotify, que se emite cada martes, que ya creo que lleváis 8 temporadas, Sí, ya ¿verdad? llevamos 8. Y que ha recibido también muchísimos premios. Entonces es un lujo recibirte hoy, además con un tema que me parece muy estimulante, ¿no? Cuando estábamos preparando pues la sesión de hoy, pues decíamos cómo ordenarnos un poco y vamos a empezar pues en un primer bloque, ¿no?, hablando pues de la relación entre imágenes y objetos, ¿no? ¿Qué papel tiene cada uno en el establecimiento de la oración, ¿no?, y el culto a los santos, ¿no? Como, por ejemplo, pues podemos hablar de aspectos más humanos, aspectos más sobrenaturales, ¿no? ¿Cómo podemos entrelazar esas dos realidades a la hora de establecer cultos? Además, en un momento estamos en plena Semana Santa, ¿no?, que inician procesiones, pues cómo de algún modo, cómo podemos iniciar este primer viaje procesional entre imagen y objeto. Perfecto. Muchísimas gracias, Judith, por invitarme, ¿no?, a este Indiferentes. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder compartir el grano de conocimiento que tengo, ¿no? Que es muy poco, pero al menos como algo sí podemos hablar. Y pensando en los objetos y las imágenes, tengo que ir a mi primer trabajo con María José, ¿no?, sobre las escasas reales. Y gracias a María José me dio cuenta, o ella me dijo, hay un documento en el archivo, ¿no?, de las escasas reales que es muy rico, que quizás, capaz, sería interesante por una tesina. Y le dije, sí, sí, me encantaría, porque en este momento yo estaba muy interesada en la relación entre la corte y las monjas. Yo quería entender qué pasaba, cómo era posible que un convento era permisible, ¿no? Que las mujeres de la élite del rey entraban en un convento que supuestamente era completamente, ¿no?, cerrado por los votos de clausura. Ujú, Eso era ujú. mi primer interés. Pero este documento
que creo que es el MDMF-27, que es Sí. su sigla, que lo conozco muy bien porque pasé meses recibiendo ese documento, pero ese documento era mucho más rico Ujú, porque hablaba de la propia comunidad. Hablaba en primera voz nosotros o nosotras, dependiendo en el momento, y hablaba de todos los rituales que ellas hacían a lo largo del año. Tiene más o menos 300 folios y de viceversa, por lo cual podemos imaginar la riqueza de este tipo de documento. Y es un documento que se llama un costumbrero. Los costumbreros eran muy comunes en aquel entonces. ¿Por qué? Porque cada comunidad tenía que fijar qué son las reglas de nuestra comunidad, cómo nosotros hacemos las cosas, ¿no? Y por eso en esos documentos lo que normalmente marcan son los días festivos, sería como Semana Santa, pero Semana Santa es bastante obvio, serían más ujú, sus santos particulares, si tienen imágenes de esos santos, a veces se vuelven a hacer días más particulares, si tienen reliquias, y a esto permite tener una celebración aún más grande, ¿no? Y por eso este documento son normales, pero dentro de esta normalidad, las escasez reales es una bomba. Porque en ujú, vez de solamente decirnos, sí, nosotros tenemos día de reliquias, tenemos día de no sé qué, que es lo común, nos escriben exactamente lo que deberían haber hecho. ujú, No significa que es lo que hicieron, porque siempre hay la nota, según lo que dice la abadesa en aquel día, ¿sabe? Como siempre había el momento, pero nos dicen hasta el perfume que echaban por los claustros, la ruta en que iban por los claustros, las canciones, los versos, cuándo tenían que parar, cómo decoraban, si ponían ángeles de cartón por el día de la Encarnación. Podemos imaginar, por una historiadora del arte, esto era increíble, ¿no? Y lo que yo me di cuenta en este momento es que los objetos no son inertes. Nosotros vamos a museos y vemos este arte devocional como, vale, un santo, ¿no? Y ujú, lo que me han enseñado, iconografía, San Miguel, y me voy, ¿no? Y busco otra ujú, cosa. Pero ujú, lo que leí aquí en este documento y lo que ya sigo intentando entender es que la relación con esos objetos es que no eran iconografías, ujú, eran mucho más, eran, no quiero decir portales, pero eran maneras de, de entender el mundo más allá, ¿no? Tener un encuentro con el santo, por ejemplo, ¿no? Saber toda su historia de este santo. Era una como una manera de oración, pero en las fiestas de Semana Santa, esos objetos ya eran la manera de revivir la historia bíblica, de pensar, en nuestro claustro podemos vivir, ¿no? Como Cristo en Semana Santa, Cristo en Jerusalén, ¿no? ujú, Y por ujú, eso como empecé a pensar, no, esos objetos no son objetos puros, o sí son, pero ujú, son mucho más que objetos. Y por eso tenemos que irnos cada vez que podemos a entender qué es lo que la gente hacía con los objetos. Y por eso a ujú. veces me acusan de ser muy antropóloga, pero porque me interesa, ¿no? Y es muy Ujú, complicado ser antropóloga del siglo, ¿sabes? Como del siglo XVII, porque yo no les puedo preguntar. Pero ajá, en documentos como este, ¿no? En que ujú, dicen, nosotros hacemos así, tienen ujú, anotaciones donde dicen, ahora ya no. Por eso ujú, sabemos que son documentos que no son tampoco ellos muertos, que son ujú, documentos a los cuales la comunidad vuelve, revisa y dice, sí, sí, así sí, ¿no? O ujú, ya no. ujú, Y por eso esto nos ayuda a comprender que esas imágenes tenían un rol muy particular dentro del convento que no era puramente por su iconografía, eso sí ayudaba, pero era más allá que su ujú, iconografía y más allá de quién lo pintó. Por ejemplo, el día de María, de nacimiento de María, sacaban todas las imágenes de María que tenían y tenían que saludarla dando una oración cada vez que la veía. Pero ujú, no importaba si era una estampa, si era una pintura de Tiziano, todas esas cosas, los canones ujú, que ujú, nos explican la historia del arte, dentro ujú, del convento no funcionan tal cual. ujú, ujú. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque de algún modo eso nos ancla ya pues en lo que es tu mirada, ¿no? Sobre ese entorno conventual. Está claro que como, pues, como trabajáis, las cosas tienen vida, ¿no? Y entonces las cosas se mueven y las cosas cuentan. Y me parece muy interesante que nos anclemos ya como primer punto de partida en ese espacio móvil, ¿no? De objetos que no distingue entre estampa, Tiziano, o sea, no distingue, son objetos que dentro de las comunidades tienen un rol asignado móvil, ¿no? Y que se va adaptando
y en cada contexto, ¿no? Y en ese movimiento, que además siempre en momentos extraordinarios y señalados, ¿no? Fuera de lo ordinario, em, siempre tienen pues eso, esa razón de ser en ese momento concreto, ¿no? Yo creo que eso también es importante para ir adentrándonos al caso del que nos vas a hablar hoy, que me parece un caso fascinante. Entonces, yo creo que como marco general de tu charla de hoy, partimos con esa idea de que los objetos cuentan, de que los objetos se van transformando, da igual la naturaleza artística o la iconografía que tengan, porque pues se van transformando en esos momentos concretos que están regulados por esas comunidades y, y bueno, a partir de aquí yo creo que ya debemos sumergirnos en el caso de Sor Rosa de Argote, del monasterio de Santa Clara en Oropesa, en Bolivia, que en 1765 es acusada de tener un pacto con el diablo. Y entonces, a partir de esa intervención inquisitorial, se genera toda una serie de documentación y es muy interesante, ¿no? Que nos cuentes tu mirada, ¿no? Porque a raíz de ese expediente se empiezan no solo los testimonios de los 8 testigos, creo que decías que había, ¿no? Sino de los objetos que se encuentran en su celda y que además tienen mucho que ver con la imagen que nos propusiste para el póster, ¿no? Entonces cuéntanos sobre Sor Rosa de Argote. Para entrar en el mundo de Sor Rosa de Argote, tenemos que entender que era una monja de velo negro en el Ujú, Cusco ujú, antes de irse a Cochabamba, a la vía de Oropesa. Y por eso ella era de una familia muy adinerada, porque para ser una monja de velo negro en aquel entonces, tu familia tenía que dar una dote entera que en ese momento era bastante contundente. Por eso, ujú. esto sabemos. También sabemos que ella nunca quiso ser monja. Y eso también es muy importante. Y todos lo saben. Esto aparece muchas veces durante el pleito. Por eso, ¿Y había algún escrito que ella hubiera hecho de su propia mano o aparentemente hubiera producido? ¿Hay vida de ella donde ella cuente? no, eso es una muy buena pregunta. No hay. Y esa es la cosa más fascinante, porque en otros casos Ujú, interrogan a la persona, ujú, ¿no? Pero ujú, aquí tenemos el testimonio a través de terceros. Ella ha ujú, dicho, ella no sé qué. El único rastro de ella es su firma. Al final, y eso lo llegaremos, pero sí tiene una firma y se nota que es una mano que se puede escribir, pero tampoco es notaria, ¿no? Que también ujú, se puede entender por la época. ujú. Pero cuando digo que no quería ser monja, ella intenta escapar 3 veces del convento y la pobre huye a la casa de sus padres y sus padres la meten otra vez. Y Catherine Burns nos ha dicho que esto es muy común porque en aquel entonces las familias se casaban antes al convento. ¿Por qué? Porque los conventos, a través de esos dotes, hacían una forma de reinvertir el dinero, ¿no? Como préstamos. Y las familias querían tener un familiar dentro del convento para poder tener acceso a ese dinero, para hacer Ujú, lo que querían ujú. hacer, ¿no? Y eso es el gran trabajo de Catherine Burns. Bueno, tiene muchas cosas, pero eso nos ayuda a entender si la familia ve una niña que sale 3 veces, la meten otra vez porque en una forma u otra la necesitan dentro. No sabemos exactamente por qué, pero sabemos esto. Ujú. Bueno, pues ella empieza a hacer cosas en Cusco. Nunca sabemos exactamente qué hace, pero empieza a hacer tantas cosas que todos deciden, no podemos mantenerla aquí, ¿sabes? Como en plan, vamos a cambiar su aire, vamos a ponerle en una situación que tiene nuevas acompañantes y a lo mejor se tranquilice. Por eso la mandan desde Cusco a Cochabamba, bueno, vía de Oropesa. Pero tenemos que pensar, esta niña, o bueno, tenía 30 años, por eso quizás no era tan niña, pero bueno, joven, esa jovencita se fue del Cusco trazando los Andes a pie a llegar al otro convento. Por eso, Wow. esto también es una locura de pensar, como obviamente iba con acompañantes, iba con ayuda y tal, y iba con todo su aujar, que también lo sabemos por testimonios más tarde, que dicen, esto sí vino del Cusco, esto tal, tal, tal. Por eso ella llega ahí, no sé exactamente qué mes, pero llega más o menos en 1763, ¿no? Y ahí está y tiene 1 o 2 meses en que está bien, y luego empiezan los problemas. Y otra vez, y otra vez no está contenta, que ella no quiere ser monja.
Y es muy claro, no quiere ser monja, no quiere ser monja, no quiere ser monja. Pues, ¿qué pasa? En su celda, porque en aquel entonces también era común, si tú eras una persona con dinero, comprabas una celda. Y esas celdas se componían de varios aposentos. Nosotros no sabemos cómo era su celda en la Villa de Oropesa, en el convento de Santa Clara, pero sabemos que como mínimo tenían dos aposentos y que ella tenía una criada indígena para ella. No sabemos si tenía más. Pero esta chica, María Aguayo, luego nos va a ayudar mucho porque ella se vuelve a ser muy importante. Y lo que pasa es que la celda privada, como el cuarto más privado de Sor Rosa, me imagino yo que no era un espacio en que entraba esta criada muy a menudo. Pero un día a lo mejor parece que ella dejó la puerta abierta y Guau. no sabemos qué criada era. Eso también es importante. Solamente sabemos que una criada la vio azotear a un crucifijo, maldecirle, malgritarle, diciendo cosas como, ¿por qué no me dejas salir? ¿No? Y que ella dice, puesto que lo ha visto, que lo va a denunciar a Sor Rosa ante la Inquisición. Y Sor Rosa dice, uy, eso no. Por eso ella va el día siguiente a la Inquisición y autodenuncia a sí misma. Y esto es cuando, como tú me preguntaste, Judith, si teníamos esto de antes de ella. No, este es el momento en que tenemos más explicación de lo que está pasando con ella, Ujú, como de su propia voz, pero siempre es por terceros, ¿no? ujú, Y explica todo esto de que ella intentó huir 3 veces, su familia le mandó de nuevo, que no quería, incluso intentó quitar su propia vida, que es muy ujú, serio. O sea, como estamos ujú, hablando de una angustia por estar en este convento que es muy tremendo. Y ella dice que una noche estaba en su celda, como había pedido a Dios, a todos los santos que le ayudasen y nadie se dio cuenta de ella, que el diablo le vino en forma de piquete y le prometió, si tú me haces un pacto de sangre, te ayudo. Por ujú. eso podemos imaginar a esta niña que en plan como, que firmo lo que sea, ¿sabe cómo firmo? Sí. Por eso lo firma. Ujú. Luego, el diablo reniegue en su propia propuesta y no, no le ofrece, ¿sabe cómo dice? No, no, es que prefiero que estés dentro y no le ayuda a salir. Y por eso ya vemos que es una historia muy complicada, ¿no? Que Ujú, no es una historia muy fácil. ujú, Pero bueno, al final de toda esta resolución, ellos hacen un ritual. Ella abjure, es como se dice, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Abjure? No, ¿Apure? no, abjure. Ah, abjura, perdona. Abjura, perdón. Ok. Ella abjura, ¿no? Y hace todos los rituales, firma la carta de su propia mano y dicen, ya, esto se pasa. Por eso, yo creo que todas las monjas en este momento pudieran haber estado como, "Fiu, por fin, ya. ¿Sabes? Como la loca de Cusco ya la tenemos controlada, no vamos a tener ningún problema, ta, ta, ta. Bueno, llegamos a 1766 y otra vez ella huye del convento. Sale. Es, aquí va a ser la primera vez que huya Después de después haber, de, de las después tres de la veces. mudanza. Después de la Después mudanza. de la mudanza. Después de la mudanza y que sepamos, porque Ujú, también eso es una de las cosas. En ujú, estos pleitos inquisitoriales nos cuentan una historia muy oficial de lo que ujú, quieren contarnos. Siempre ujú, hay silencios. Por eso yo no sé, en uno de los testimonios de una de los testigos dice que encontraron una escalera en su celda y ujú, pensaban, esto fue antes, pensaban que quizás iba a escapar, por lo cual la quitó. O sea, ujú, como, pero no ujú. sabemos. Que Ya. sepamos, es la primera vez que realmente escapa. Ujú, Y llega hasta un pueblo que se llama Sipe Sipe, que está a 5 leguas, más o menos 20 kilómetros, un ujú, poco más, de su convento. Pero al contrario, por ejemplo, de la monja alferez, que también escapa de un convento, todos nosotros sabemos, rapa su pelo, cambia su ropa, ¿no? Esa niña no cambió nada. Por eso podemos imaginar, hay un presbítero que está andando también por el mismo camino, me imagino que iba a la casa de su hermana, porque es donde van al final, y ve a una monja sola
en hábito de Santa Clara, ¿sabe? Como todo marrón, velo negro, y dice, ¿pero qué hace aquí? Por Ajá. eso se acerca y dice, ¿estás bien usted? ¿Está bien usted? No sé qué, no sé cuánto. Y ella empieza a gritar, soy de los demonios, no sé qué, no sé cuánto, como con mucha emoción. Y Sí. él como, oh, eso no está bien. Y por eso la lleva a la hacienda de su hermana, empiezan a intentar hacer un exorcismo Ujú, con agua bendita y un rosario ujú, y no funciona. Ella ujú, sigue gritando que quiere saltarse, por eso llaman a los franciscanos de la Vía de Oropesa. Ellos vienen y la traen preso hacia el convento de Santa Clara en su convento, ¿no? Y ahí es donde la ponen dentro del locutorio, como su cárcel está dentro del locutorio. Ella está en la parte de la clausura, los franciscanos están por la otra parte y empiezan las inspecciones. ajá, Y eso es de dónde vienen los 8 testigos, eso es de dónde viene nuestra evidencia, es eso cuando entendemos un poco más de lo que estaba pasando con Sor Rosa. ajá, Por eso, ellos no pueden tocar el cuerpo de Sor Rosa, porque ajá, son masculinos, figuras masculinas y tal. Por eso mandan a una monja a hacer una inspección. Pero tenemos que recordar, es una inspección de cuerpo delante de toda la comunidad. Por eso no ajá. va a ser desnudar, es Sí, simplemente revisar y siempre manteniendo, ¿sabe? Como el decoro. sí. ¿Y qué pasa? Ella encuentra, Sor Mariscal encuentra en el sitio donde debería haber estado su rosario, un envoltorio. Ajá, Ella lo esconde, lo da hacia el más importante de los franciscanos, el más mayor, le da a él lo esconde otra vez en su manga para que nadie diera cuenta de qué era. Pero puedes imaginar, la gente ve que algo está pasando y por eso todo el mundo está preguntando, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y dice, no, 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 es un pañuelo, no más. Y no hay nada más en este momento nada más. La llevan, que creo que es muy importante, a la capilla de San Miguel y ujú. luego veremos por qué es importante. Claro. Andan a la capilla de San Miguel y ella está encarcelada en la capilla de San Miguel. Y esto es cuando empiezan los dos tipos de inspección, ¿no? Por eso, dentro de nuestros 8 testimonios tenemos 5 hombres. Los primeros dos son los dos primeros frailes, el que le encuentra por la calle y otro que está ahí cerca, y por eso son los dos que la ven en este momento Ujú, de rabieta. ujú, Ellos no dicen nada no vienen al convento, no dan más testimonio, sino que la encontré en la calle, sí, estaba en la hacienda, tal. ujú, Los próximos 3 son franciscanos y son importantes de la orden de la orden al lado de Santa Clara, por lo cual uno es el encargado del convento, otro es el general de la comunidad de San Francisco y tal. Y por eso podemos entender que esos son los importantes. Y luego las 3 mujeres no son llamadas por la Inquisición. Es decir, la Inquisición no quería su testimonio, pero ujú, cada una de ellas se decidió darse testimonio y gracias a esto tenemos mucho más información de lo que pasó, ¿no? ujú. Por eso, los 3 hombres sacan este pañuelo y lo llevan a otra celda y lo miran entre los 3. Y los 3 lo abren y cada uno dice, dentro de nunca describen la tela no es importante, lo que es importante es lo que hay dentro. Y dicen, dentro de esto hay una figura de San Miguel, perdón, hay una figura del demonio de los pies de San Miguel. Eso es lo que ¿Cómo, dicen. cómo, cómo? Hay un demonio de los pies de San Miguel. O sea, mm, ¿qué han hecho? ¿Es como un collage o...? No, eso es lo que pensé. Esa es muy buena pregunta, porque cada uno decía esto de los pies de San Miguel, de los pies de San Miguel. Y nosotros sabemos, hay muchas imágenes y muchas formas de mostrar el demonio. Y todos decían que era cortado, cortado y que era de los pies. Y por eso empecé a mirar las imágenes y me di cuenta de que hay uno muy común, gracias al grabado de Vírix, ¿no? De San Miguel, que está triunfante encima del diablo y si tú intentas cortar el diablo de ahí, ¿por dónde están sus pies? No puedes quitar sus pies. Ajá. Es decir, ellos también conocían esa iconografía, era tan común para Ujú, ellos ujú. que cuando vieran este diablo,
tenía los dos pies, como esta imagen que te mandé. Sí, 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 Y como sí. que tú ves esos dos pies, pues a través de cómo ellos lo describieron, como su rostro como humano, dijeron como, y los pies que no se puede ver, uno dice que tiene su cola en serpiente, y por eso gracias a todas esas descripciones que me dieron, Ujú. era obvio de lo que ella hizo era cortar un lienzo que tenía en su celda de San Miguel encima del demonio para liberar el demonio. ¿Por Ajá, qué? ajá, Porque ella dice en otro momento que nunca ora como a la magia. La magia no es la cosa. Ella sigue los principios del post-tridentino. Y dice, no, ujú, no, lo que me interesa es que esta imagen me ayuda a contactar al diablo, ¿sabe? Como hace este ujú, mismo puente ujú, de lo que nosotros pensamos. Pero sí, pero lo corto, ¿sabe? ujú, Como ujú, de ahí. Luego hablan de las hojas de coca que están dentro. ujú. Uno menciona una cáscara de granada seca y otros, sí, sí, pregunta. ¿Tiene propiedades la granada seca? O... Eso no lo sabe, como tiene unos usos medicinales, Ah, pero lo vale. que he podido rastrear, no. Lo que sí podría pensar es que ella estaba, eso nos llega un poco más arriba, pero ella estaba acumulando cosas con poderes sagrados, Ok. pero de muchas tradiciones. Ujú, ¿Sabes? Y por eso no sé si esto tenía su poder del catolicismo, porque ujú, no podemos pensar que ella está rechazando fuertemente al catolicismo. En todo este momento está pidiendo a Dios y los santos que le ayudasen. ujú, O sea, como ujú. no es, eso es para nosotros de pensar, como es como un choque. Yo creo que Claro. no, pero la verdad es que si alguien sepa algo sobre esta cáscara de granada, por favor, ayúdame porque estoy un poco perdida. Pero lo que también tiene dentro de este bulto, que sería como más o menos por aquí, sí, Ajá. chiquitito, eran porquerías, ¿Cómo, porquerías, cómo? porquerías. ¿Porquerías? Y no lo describen. Y esto me parece fascinante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos con los inquisidores es que no hablan muy bien de la coca. La coca que ella tiene también tiene el ingrediente que cuando tú masticas, para tener activo la coca, tienes que masticar con algo. Ella tenía las dos cosas dentro. Ok, Como ella sí sabía cómo la coca funcionaba. claro. Esta cáscara de granada, a pesar de que no sé exactamente qué significaba, sabemos que tenía un efecto. Tenía un grabado de la muerte, tampoco te puedo decir exactamente por qué tenía este grabado de la muerte, pero sí lo tenía. Es como podemos imaginar que está ella poniendo todas las cosas y los pokerías, estoy segura que cada uno de ellos tenía un significado muy importante, Ujú. ¿no? Claro, porque además ella, es como tú dices, o sea, ella debe recurrir absolutamente a cualquier mecanismo, da igual, para escapar de ese espacio conventual, ¿no? Sí, y gracias a Tom Cummins, que cuando estuvimos hablando, Tom Cummins era el asesor de mi tesis doctoral, estuvimos hablando de este caso y me dijo, yo creo que tú tienes que leer el libro de Matthew Rarey, que se llama Ah, Insignificant Things, las cosas insignificadas. sí. Ese libro para mí era una bomba, porque ese libro habla de la Inquisición portuguesa y de una cosa que se llaman bolsas de mandinga. Y bolsas de mandinga son de tela, se contiene un montón pueden tener oraciones, pueden tener como escritas, pueden tener dibujos, tienen propiedades mágicas y la idea detrás de esas bolsas es que la persona que lo lleva le da un tipo de protección. Porque Ajá, estas bolsas eran creadas por gente que venía principalmente de África, pero o de Madeira, ¿no? ujú, Por eso eran personas especializadas para tener esos objetos, como llamamos, sujetos mundanos, ujú. ¿no? Y darles un significado, ¿no? Ritual, pero no ritual, de protección. Y Sí. las personas que principalmente transportaban esas bolsas eran las personas esclavizadas. Ujú, Y las llevaban normalmente porque tenían que irse forzadamente de un sitio a otro. ujú, Por eso cuando empecé a leer todo esto, yo como, pues es lo mismo, porque los inquisidores cuando ven estas bolsas, se van principalmente a la cosa que ellos lo ven como el demonio. ujú, No tiene que ser, en mi caso es un demonio físico, pero a veces como algo quizás no tan obvio, ¿no? Y ujú, luego el resto lo llaman insignificado. No tiene significación, ¿verdad? Como no tiene nada. Pero
sí tenían para esas personas. Y cuando vas a los cuentos de cómo lo hacen y tal, ves que sí. Y luego estaba pensando, yo, claro, ella era una monja de velo negro en uno de los conventos más importantes del altiplano del siglo XVIII, que es el convento de Santa Clara del Cusco. Ujú, Este convento tenía un número de esclavos increíbles. Y esclavos personales, que las monjas propias tenían sus propios esclavos que vivían con ellas dentro de sus celdas o que trabajaban en la ciudad y les daban el dinero. Tenían ambas formas, pero también tenían hasta un dormitorio que lo cerraron con llave por la noche para donde vivían las esclavas de la comunidad en total. Por ujú, eso, contacto con personas esclavizadas sí tenía. Y ujú, yo creo que hubiera sido imposible que ella mandara a alguien, ¿no? A hacer este tipo de bolsa, porque ya sabemos, ella ya tenía fama, o sea, como tenía fama de que no estaba bien. Y por eso yo me imagino yo, si ella hubiera pedido a una esclava o una indígena suya, ¿no? ujú. No le hubieran hecho esta bolsa, pero sí sabía de la tradición gracias a la convivencia con esas personas esclavizadas. ¿Me Claro, entiendes? claro. Como, Sí, 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 sí. y por eso, como podemos entender, una bolsa de tela lleno de todas esas cosas de protección, para ella era su protección, lo sabemos, en su fuga del convento, Ajá. pero sabemos que lo hizo en Cusco, porque lo Ah, hablan varias veces de que ella ya lo tenía consigo cuando llegó al Cusco, cuando llegó al Día de Oropesa. Por eso podemos imaginar las conexiones espirituales, las conexiones culturales que coexistían y sin ujú, problema dentro de un convento, ujú, que nosotros no podemos pensar. A veces ni pensamos como que las culturas indígenas podían estar en un convento, ¿sabes? Como del Cusco. Y ahora estoy diciendo, es que hay rastros, gracias a este caso, que lo más ujú, probable es que también hubiera sido como cultura afrodescendiente que tenía un fuerte peso hasta ujú, que esta monja supiera de esa tradición y intentó adaptarlo a la manera que podía para ujú, poder salir de su convento y usarlo ujú, bien, ¿sabes? ujú, Como no usarlo a la loco. Y por eso ujú, este es el primer parte, el primer bloque de este primer objeto que encuentran, que ellos sacan de este bolsa, solo sacan la imagen del demonio. Y la imagen del demonio, los tres deciden, esto es lo más damnificado, o sea, como esto es la prueba principal y esto es lo que mandamos a la Inquisición en Lima, ¿no? ujú. Y más o menos ellos acaban su testimonio, no hay más. Sí, Y luego tenemos la otra parte, que es el testimonio de las mujeres. sí. La primera es de María Guayo, que era su criada indígena. Ujú, Y sabemos que ella habló por un intérprete en un idioma que no sabemos cuál sería, si sería quechua o aymara. Eso no lo ujú, sabemos, porque por la región pudiera haber sido ambos, ¿no? Uno al otro. ujú, Pero que no era, o sea, como que no hablaba en castellano, por lo cual siempre tenemos que leer su descripción con un poco de qué es realmente lo que dijo, ¿no? ujú. Siempre yo lo pienso, como qué es realmente lo que dijo. Pero ella dice que cuando se dio cuenta de que había hecho la fuga del convento, se fue rápido a la celda para asegurarse de que no hubiera escándalo. Por eso ya sabía de algo, no sabemos de qué, pero Ujú, sabía de algo. Y que encuentra un Cristo, un crucifijo de Cristo, boca abajo, como colgado de su arrimador. Y él Guau. quita, porque eso es demasiado escándalo, lo quita, lo pone en el suelo, ¿sabe? Como tal, y limpia otras cosas que no nos dice cuáles son, ¿no? Y Ah, por eso ya sabemos que ella está intentando como dar testimonio de lo que vio, pero también intenta suavizarlo. Dice ujú, también que habían unos cuadros de Santa Clara ujú, que supuestamente que ella, Sor Rosa, las atacó con un tupu. Un tupu es una prenda que junta las yiquias, es una prenda, bueno, andino, es de los años Inca o antes, ujú. y se lo usa ya en el siglo XVIII. Eso no lo debemos pensar como raro. Esto ya era la prenda de la élite. Sí. Todas las personas, todas las mujeres élites tenían uno de esos, y por eso tenemos que... Ujú, Pero es otra vez, es importante que algo secular, quizás, algo ujú, como una prenda, una joya, está en la colección de una celda de una monja, ¿no? Eso ujú, sí, ujú, pero no por ser indígena, ya ujú. eso, Sí. eso es otra cosa.
pero que se nota por la marca. Yo siempre pienso en la marca, ¿no? Que dejó las huellas, que dejó en el cuadro, que era un tupu que lo hizo. Porque la única otra forma sería que si ella lo viera, pero si lo ujú, viera, ¿por qué no lo dijo nada en ese momento? ¿Sabes cómo hay ese tipo de cosas? Y luego también dice que golpeó a otras imágenes y cuadros con su disciplina. Por eso ya vemos, la Sor Rosa estaba utilizando todo lo que tenía a mano ujú, ujú, para golpear a estas cosas. Y ella ujú, siempre dice, yo quiero que ellos sientan mi dolor, ujú, porque yo no puedo salir y no me están escuchando. Y por eso, ujú, ¿sabes? Como vemos cómo ella está atacando esas imágenes así. Y eso me parece muy interesante porque es la única persona que habla de ese tipo de destrucción a mano, ¿no? ujú, Y ella da su testimonio y luego se va y no da nada físico a la Inquisición, simplemente dice, esto es lo que vi, esto lo, o sea, como se lo moví y tal. ujú, Luego viene la abadesa y la abadesa viene a inspeccionar el convento con 4 monjas. Por eso ya es como equipo de monjas a inspeccionar esta celda. sí, Por esa. tú. Y encuentran este crucifijo boca abajo, ¿sabe? Como si está boca abajo, pero al menos ahora en el suelo, no está colgado, ¿no? Sí. Encuentran una escultura de San Antonio del Colgado Ajá. y colgado desde sus pies. Encuentran una pintura, no sabemos cómo lo saben, pero de San Gertrudis en un montón de carbón de otras pinturas. No sabemos cuáles serían. Tiene una imagen de la soledad de cera que ya no tiene sus cabezas, ya no tiene sus manos, ¿no? Por eso ya nos está hablando de muchas más imágenes y muchas más cosas que tenía esta monja. Nos dicen que esta soledad, por ejemplo, vino con ella desde el Cusco, por eso es como sabemos que muchos de esos objetos, ¿no? Cruzaron los Andes con ella, pero es curioso porque cada uno de los objetos que ella tenía recibió un daño. Quemado, que es un olor, ¿no? Golpes, que son sonidos, ¿no? Decapitar una estatua, me imagino, también son sonidos. Y por eso yo siempre me pregunto, en un convento que supuestamente todo era muy reglamentado, Ujú, tienen las horas en que puedes hacer ciertas cosas. Te levantas, rezas en el coro, luego de... Hay muy pocas horas en que una monja tenía libertad, ¿no? Y esa libertad sí podía estar en su celda, obviamente podía recrear en su celda, pero yo ujú. me imagino, en ese momento, nadie la escuchaba, nadie olía. Olía. Claro, porque es que no es un olor, bueno, digo yo, como en plan aceites, pigmentos, todo esto quemando y en un montón de carbón, y como nadie notaba, ¿cómo es posible? Ujú, No sé, es que no sé dónde está su celda dentro de todos los demás, no sé si está muy apartado, si sus compañeras al lado eran, no sé, que no estaban ese día, yo qué sé, pero es que me parece muy interesante que ella ujú, era capaz de destruir tantas cosas, pero tantas cosas. Estamos hablando de como 15 cuadros, 3 esculturas, 4 esculturas. O sea, como, ¿cómo es posible que nadie se enteró? ajá, Y por eso ellas deciden que el crucifijo es el más importante, porque el crucifijo tiene golpes a su pecho. Por eso este objeto lo entregan como la prueba definitiva, porque ella tiene 2 cargos. Su primer cargo es de haber hecho un pacto con el demonio y el segundo es ser judizante. ajá, Y este crucifijo es la prueba del segundo cargo, ¿no? ajá, Y luego supuestamente entregan unos lienzos, pero no sabemos cuáles, como no sabemos si es Santa Clara, si es San Gertrudis, si es este monto de carbón, no sabemos cuál. La abadesa dice, entrego esto y se marcha, ¿no? Y por eso, con tanta evidencia, ¿no? Y siempre, a lo largo del pleito, siempre dicen, cuando usted vea esto, sabrá, o sea, como sabrá las intenciones de esta monja. Por eso, como ujú, es lo definitivo de lo definitivo. ujú, Incluso el inquisidor en Lima, porque el procedimiento es que ellos hacen la investigación en Cochabamba, mandan toda la información a Lima, en Lima o hacen una decisión y si no pueden, mandan toda la información a Madrid, esperan, ¿no? Lo que dicen en Madrid y luego lo mandan. Como no es una cosa en que deciden en este momento, no es tan rápido como ujú, pensamos. Por eso mandan todo esto, la evidencia y todos los testimonios a Lima y desde allí
mandan solamente un resumen. Los objetos en sí se quedan en Lima, pero mandan el resumen que he leído a Madrid. Y gracias a esto, nosotros tenemos este caso. Porque si no, no tendríamos nada, porque esos documentos ya en Lima no existen, ni los objetos, ¿no? Y no sabemos exactamente qué pasó, porque luego hay una carta de 1784 y es contestando a una carta del Inquisidor General de Lima en ese momento que pide información sobre Sor Rosa. Claro, porque en el 84 todo esto pasó en el 65, o sea que han pasado ya 20 unos años, años, ¿no? muchos años, sí, sí, sí. Por eso, pero podemos entenderlo, porque pasan 75, 65, lo mandan, lo normal es que tarda unos años, porque no es una cosa como, a ver, hoy en día si nosotros vamos a pleito, tarda años, Ujú, ¿sabes? ujú, Por eso tarda años, pero 20 son muchos años, ¿no? ujú. Lo Pobre mandan. Rosa. Bueno, veremos. Por eso mandan esta carta y dicen, ¿qué ha pasado con nuestra Rosa? Como necesitamos saber, creo que no habían decidido qué hacer con ella y por eso querían saber cómo sigue para saber qué hacemos. Y el inquisidor de Cochabamba en ese momento manda otra carta y dice, he hecho toda la investigación posible hasta que yo puedo como conseguir información hace 18 años más o menos. Ella volvió a Cusco. Mm. Eso sería, ponemos, el mismo año. O, dice 18 o 20, por eso sería pocos años después de todo lo que pasó, volvió al Cusco. Y dice, hasta yo puedo seguir la información. Ella sigue viviendo en el convento de Santa Clara del Cusco, donde vive, y es monja ejemplar. Y por eso ya no sabemos qué más. ¿Sabe cómo se acaba? No hay condena, no hay abjuración otra vez, no hay ningún tipo de información más. Wow. Y por eso tú dices, pobre, yo también siempre pienso, ¿cómo la convencieron seguir viviendo en el convento? Ujú, Porque sabemos que esto era su gran cosa. Y por ujú, eso siempre a veces yo pienso, la pobre, porque a lo mejor la mataron tanto el espíritu que sabía que era imposible escapar, por ujú. eso resignó y dijo, ya, Pues aquí me quedo. O si es un día bueno, me gustaría pensar que realmente tuvo un cambio de humor y quería quedarse dentro del convento y se encontró realmente su felicidad, porque tampoco quiero una pobre mujer, ¿sabes?, condenada a esto. Pero bueno, me parece interesante ver cómo esos objetos se ujú. volvieron, en esas descripciones, se volvieron a ser el testimonio contra ella, tanto que como dieron descripciones a los objetos y tal, y nunca hicieron una interrogación a Sor Rosa. O sea, como Sí, es sí, interesante que los objetos reciben esto sí, y ella no. sí, sí. Bueno, yo creo que hoy nos has marcado bueno, nos has expuesto el caso de Rosa y es fascinante. Y yo creo bueno, pues un poco trascendiendo, ¿no? Creo que es interesantísimo, ¿no? Esa idea de la destrucción como construcción del objeto artístico y piadoso, ¿no? Creo que también está muy relacionado con tu línea de trabajo, ¿no? Porque el hecho de que vayas al Cusco a trabajar, pues yo, con todas esas destrucciones de temblores y creo que es algo muy interesante y de lo que deberemos encontrar, o sea, te convocamos a otra edición de Indiferente donde nos cuentes ese, digamos, cómo se convive en comunidad con esa relación, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Y, y creo que, bueno, que el caso de hoy me parece interesantísimo porque pues nos hablas de todos esos circuitos de movilidad de objetos, también de esa nueva ritualidad y de cómo, pues, de algún modo, cómo se construye otra cosa, ¿no? Hablábamos también al principio antes, te decía bueno, que tu charla de hoy con este tipo desde la materialidad, también nos interpelaba o nos conducía hacia también la charla que tuvimos de Adam Jasienski, donde él, la imagen, nos hablaba de cómo los repintes también
podían generar otro tipo de lectura y otro tipo de contexto ritual dentro de estas imágenes sagradas. Entonces yo creo que son dos charlas que están como muy en conexión, ¿no? Porque pues tú nos hablas de objetos y también habíamos visto antes cómo ocurría eso con imágenes, ¿no? Entonces yo agradecerte muchísimo todo el relato porque desde luego, pobre Rosa, no sé, no sé qué, no sé. Ah, bueno, fascinante, fascinante. Creo que debemos encontrarnos en otro indiferente donde nos hables de ese contexto, del contexto pues del Cusco, además de con todo ese espacio de temblores. Y no sé si quieres, por ejemplo, no sé, para ya cerrar la charla, si nos quieres pues dar un poco tu impresión, tu idea o cómo, pues no sé, una idea de cierre, ¿no? Pues a propósito del caso y, y cómo se construyen, ¿no? Cómo se destruyen objetos, ¿no? Para Sí, construir. a ver, hemos hablado mucho de Sor Rosa, ¿no? Y Sí. tengo que decir que estoy muy agradecida a Sor Rosa, porque siempre pienso, si ella no hubiera hecho todo esto, nosotros no sabríamos ni la más mínima idea de cómo eran esas celdas, por ejemplo, con tantos objetos. No entenderíamos tanto como los cuadros y cómo ellas sabían, ¿sabe? Como nosotros Sí, sabemos que ella sabía del sí, santoral que San Miguel era el que nos libramos del demonio, ¿no? Y por sí, eso yo creo que ella lo eligió por eso, ¿no? sí, sí. Y, y por eso es gracias a esta destrucción que sabemos de otras cosas que pasaban. Y yo creo que esto es lo mismo con muchas de las cosas que estudio. Es gracias a esa destrucción que en el momento es muy triste. Un terremoto, una monja que no quiere ser monja. Eso, todo eso es muy triste. Sí. Pero estos momentos de destrucción nos hablan de creencias, de valores y también de nuestros propios valores, de qué es lo Ujú, que nosotros leemos en esos silencios o qué es lo ujú, que nosotros hacemos con esos casos, ¿no? Y por eso yo creo que yo diría que la destrucción siempre debemos verlo como un momento creativo, ujú, tanto por la propia gente que lo va a crear algo nuevo después, pero ujú, también para nosotros, para imaginar cómo eran, ¿no? ujú. Esos objetos o cómo era este momento. Y eso es un trabajo que el historiador del arte siempre tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo más y más y más, porque los objetos que han sobrevivido son muy preciosos y son muchos, pero son una pequeña parte, una pequeña porcentaje de los objetos que había, ¿no? En Ujú, aquel entonces. Por eso ujú, esos casos de destrucción nos recuerdan de que había ujú, muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo y nuestro trabajo de historiador es ujú, recuperar todo, no solamente ujú, los que han ujú, sobrevivido. ujú. Por eso, qué importante, ¿no? También hacer todo ese trabajo, esa investigación de archivo, también rastrear en las ausencias, ¿no? Porque, bueno, pues contabas también en todo el relato, ¿no? Como los objetos están en la Inquisición de Lima, pero es gracias al expediente del Histórico Nacional en Madrid que se envía a la Inquisición de aquí, es que tú puedes reconstruir porque Sí, no sí, quedan objetos, ¿no? sí, Entonces, que también un poco ese collage creativo, ¿no? sí. Pues nada, Kate, muchísimas gracias y ha sido un tema apasionante. No, gracias a Muchísimas ti. gracias. Sí, gracias por el espacio para contar esta historia. Y Sí. luego, en breve se saldrá publicado, así que está en punto de salir. Oye, pues eso es, con esa primicia teníamos que haber empezado, Kate. Va a Perdón, salir un libro, perdón, cuéntanos. con tu colega. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué va a ser? ¿Un libro o va a ser? No, un libro sería mucho. Va a ser un artículo Ajá, que va a salir con una edición de Goya, que estoy ajá, participando, que está editado por María Judith Feliciano, que también es del CSIC. qué Y sobre bien, qué bien. objetos y mujeres en Ajá. los territorios ibéricos, desde los tiempos medievales hasta, bueno, como sabemos, hasta finales de los coloniales, pero bien. Bueno, pues vamos a hacernos eco de esa publicación en la página web del proyecto de Archivo Colonial, o sea que con eso, con ese cierre que ya nos convoca para leerte y acompañarte en el proceso de Santa Rosa, ¿no? De imaginar, no, Santa Rosa, no, perdón, de, de nuestra, Horrorosa, de sí. nuestra Sor Rosa. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Kate. No, gracias a ti.